Calles presentó la señor Freddy Hinojosa Angulo, vocero de la Presidencia de la República. Señores periodistas, tengan ustedes muy buenas tardes. En adición a lo señalado por el presidente del Consejo de Ministros el día de hoy en el Congreso de la República, donde realizó una larga explicación respecto a un tema muy puntual, debemos señalar a la opinión pública que no existe informe de la Contraloría que señale desbalance patrimonial alguno en las cuentas de la señora Presidenta Constitucional de la República. Lo que sí existe es un procedimiento de fiscalización específica de las declaraciones juradas, el mismo que se encuentra en trámite y se encuentra dentro del plazo establecido por la normativa. Importante tener en cuenta que la directiva que regula este procedimiento de fiscalización, que es un procedimiento regular en el Estado, tiene un plazo de 76 días hábiles, dentro del cual nos encontramos en este momento. Asimismo, informar que las cuentas de la señora Presidenta son absolutamente claras y transparentes. Recordar también que la señora Presidenta, en un acto de transparencia, ha presentado a la Contraloría de la República todas sus cuentas bancarias, inclusive aquellas cuentas que mantienen un saldo en cero o cuentas con montos ínfimos, 1 sol, 2 soles, 1 sol y fracción. De tal manera que la Presidenta ha mostrado permanentemente una actitud de contribuir con este proceso de fiscalización. Recordarles que la Contraloría General de la República realizó también una acción de a las declaraciones juradas de la señora Presidenta cuando desempeñaba el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y en ese sentido, la Contraloría en esa oportunidad también concluyó con un informe en el que señala que no existe indicio alguno de un presunto incremento patrimonial no justificado. Este procedimiento de fiscalización se realizó hasta el periodo de enero del año 2022. En estas circunstancias, la Contraloría en la actualidad viene realizando una siguiente fiscalización al periodo de febrero del año 2022 hasta febrero del año 2024. Es importante indicarles que de manera preliminar y como documentos de trabajo, la Contraloría ha remitido a la señora Presidenta algunas observaciones para ser aclaradas, las mismas que estando dentro del término legal, la Presidenta realizará estas aclaraciones y que tiene que ver específicamente con 2 aspectos. El primero de ellos, se encuentra plenamente acreditado los ingresos de la Presidenta, los mismos que son coherentes con los egresos. Lo que ocurre es que la comisión en su momento, al momento de elaborar estos documentos de trabajo de este proceso de fiscalización, no consideró un hecho importante. La señora Presidenta mantenía una cuenta de ahorros en la entidad denominada Caja Rural Raíz, la misma que, como es de público conocimiento y conforme a la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguro del año 2023, específicamente del 11 de agosto, se declaró la liquidación de la misma.
de tal forma que los ahorros que se mantenían en esta entidad fueron transferidos al Banco de Crédito. Sin embargo, al no tener en cuenta los ahorros en esta entidad bancaria, que dicho sea de paso, fueron declaradas en su oportunidad por la presidenta, existe un monto que no guarda coherencia. Pero basta con evidenciar esta información para acreditar totalmente la coherencia de egresos de la señora presidenta. Podría alguien preguntarse, ¿y por qué no se declaró la cuenta de la caja raíz en el periodo 2023 al final? Y la respuesta es muy sencilla, porque esta entidad fue liquidada en agosto del año 23. De tal manera que en la siguiente declaración periódica que se produce en el mes de diciembre, al no existir esta cuenta, simple y llanamente se declara la cuenta del Banco de Crédito. De tal forma que basta un análisis muy sencillo para evidenciar la perfecta correspondencia de los ingresos y los egresos de la señora presidenta, como se demostrará al finalizar este proceso de fiscalización. Lo que llama la atención y sorprende es que haya trascendido una información que se encuentra en pleno proceso de fiscalización y, como lo reiteramos una vez más, concluido este proceso de fiscalización, estamos convencidos que se aclarará absolutamente y se evidenciará una vez más que las cuentas de la señora presidenta son claras y transparentes. A continuación, según lo acordado, se llevará a cabo la intervención de los medios de comunicación con la formulación de una pregunta por cada medio. Se da inicio con la pregunta de Harold Chávez, de Exitosa. Estamos en vivo para Exitosa. Sí, quería consultarle acerca de que si el Ejecutivo va a tomar algunas medidas, ya que ha ocurrido un nuevo accidente en la vía Los Libertadores en Ayacucho, donde está dejando justamente desgracias, pasajeros que han perdido la vida. ¿Se va a tomar en cuenta estas medidas? Porque no es la primera vez que ocurre una desgracia, nuevamente enluta a varias familias. ¿Y qué se estaría haciendo por parte del Ejecutivo? Y por otro lado, consultarle que si la presidenta comparte la opinión del Premier de que se debería renunciar o dar un paso al costado del fiscal de la Nación, dado que hay una supuesta filtración en sus declaraciones por el caso Rolex. Gracias. Muchas gracias por su interrogante. Obviamente el Ejecutivo tomará las acciones pertinentes. El objetivo de esta conferencia es esclarecer estrictamente los hechos que han venido difundiéndose de manera tendenciosa con respecto a un procedimiento de fiscalización de las declaraciones juradas que se encuentran en trámite, es decir, que aún no han concluido. Sin embargo, el hecho que trascienda esta información de manera indebida genera pues alguna suspicacia y alguna duda, cuyo objetivo es precisamente esclarecer en este acto comunicacional. Seguidamente, pregunta de Jacqueline Mesa, de RPP. Vocero, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para RPP. ¿Podría volvernos a referir lo declarado por el presidente del Consejo de Ministros en este presunto desbalance patrimonial que tendría la presidenta de la República? Usted ha afirmado que este informe de la Contraloría que señala este desbalance patrimonial de la presidenta no existe. ¿Podría por volvernos a reiterar esta información, por favor? Muchas gracias por la pregunta. Y volvemos a decirlo con absoluta claridad. No existe informe de la Contraloría General de la República que establezca la existencia de desbalance patrimonial alguno por parte de la señora Presidenta de la República. Y reiteramos que lo que existe es un procedimiento de fiscalización de las declaraciones juradas, que es un procedimiento iniciado de oficio, no ante una denuncia específica, sino como un acto
regular de la Contraloría General de la República, así como lo ha hecho en una anterior oportunidad también a las declaraciones juradas de la señora presidenta cuando fue ministra y cuyos resultados, lo hemos indicado hace un instante, evidenciaron la inexistencia de indicio alguno sobre incremento patrimonial no justificado, es decir, desbalance patrimonial. En ese sentido, una vez más, expresamos nuestra extrañeza por el trascendido de un procedimiento de fiscalización que se encuentra en trámite. Lo que ocurre es que en este momento se elevan algunas observaciones para ser aclaradas por la fiscalizada, en este caso la señora presidenta, quien dentro del plazo legal realizará las aclaraciones como corresponde, y ya hemos señalado el caso específico de la caja raíz, un par de aspectos más, y aprovechamos para señalar que el otro aspecto es que en su momento la Contraloría, al momento de elaborar estos documentos de trabajo de un acto de fiscalización, no tuvo en cuenta una liquidación de beneficios sociales que le corresponde a la señora presidenta, como cualquier trabajador, por haber laborado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Situación que se encuentra debidamente documentada y la Contraloría en su momento, al emitir oportunamente el informe de control, señalará una vez más que no existe ningún desbalance patrimonial. De tal manera que evitemos hacer conjeturas sobre la base de un procedimiento de fiscalización que se encuentra en trámite y que aún no ha concluido. Ni siquiera se ha recepcionado las aclaraciones de parte de la señora presidenta porque, reitero, se encuentra dentro del término legal. Enseguida, pregunta de Jimena Carrasco de ATV. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi consulta es si es que en un ánimo de transparencia la señora presidenta de la República piensa aclarar este presunto desbalance patrimonial ante la población y si es que además va a responder a las acusaciones del ex jefe de la DINI sobre la denuncia que hizo este fin de semana que Vladimir Cerrón buscaba protección de Palacio de Gobierno e incluso mandaba a algunos congresistas como intermediario para que conversen con el secretario general de la presidencia, Ernesto Vilches. Gracias. Gracias, Jimena. Esta acción comunicacional precisamente responde a la intención de Presidencia de la República de transparentar la información e informar a la ciudadanía. Procedimiento que está a cargo de la Contraloría y reiteramos una vez más, en su oportunidad, concluido el proceso de fiscalización, hará público el informe y la ciudadanía tendrá acceso al igual que los medios de comunicación. En este momento no existe ningún documento oficial que pueda establecerse algún indicio de desbalance patrimonial alguno. Respecto a la manifestación de un exfuncionario de la DINI, ya el secretario general de Presidencia de la República ha señalado enfáticamente que esa situación es total y absolutamente falsa. Finalmente, pregunta de Samuel Santos de La República. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Hinojosa. La pregunta es, ¿por qué no se reportó entonces oportunamente las cuentas que la presidenta consideraba tenían montos mínimos, en este caso como la cuenta de la financiera Raíz, y por qué se ha obviado esta información? Se supone que era algo que no era tan trascendental. ¿Por qué evitar el no reportar y esperar a que la Contraloría haga una observación sabiendo que han habido varios temas en los cuales la presidenta no ha respondido? Hemos esperado más de 60 días que ella pueda hablar con la prensa y bueno, se ha tardado creo que casi 3 meses. Muchas gracias por la pregunta porque nos permite señalar una falacia. Es falso que la Contraloría haya detectado, como alguien señaló, concretamente el señor Nelson Schack, que haya detectado cuentas que no fueron declaradas por la señora presidenta. La señora presidenta de la República, en un acto de transparencia,
personalmente comunicó a la Contraloría General de la República mediante documento con cargo de recepción, que consta en los archivos de la Contraloría, todas sus cuentas bancarias, incluidas aquellas cuentas cuyo monto son ínfimos. Es sobre la base de esa información presentada por la señora Presidenta de la República que la Contraloría realiza este cruce con lo existente en las declaraciones juradas. De tal manera, y aquí vale la pena hacer la explicación para que se tenga total comprensión, que todas las cuentas declaradas por la señora Presidenta corresponden al íntegro de sus ingresos. Aquellas cuentas cuyos montos estaban en cero o cuyos montos eran de mínima significancia económica, es decir, menos de 2 soles, 1 sol y fracción, no fueron declaradas en su momento. Sin embargo, la Presidenta, de modo propio, presentó esta información. Pero además hay un detalle que también conviene informar a la opinión pública, que se declaró un número de cuenta de una entidad financiera, la misma que correspondía al número de la tarjeta de crédito, es decir, el instrumento plástico, que todos sabemos tiene un número. Ese número fue ingresado en el formato de la declaración jurada. Pero al momento de que la señora Presidenta solicita a la entidad financiera le proporcione todas sus cuentas y los estados de cuenta, aparece obviamente el número específico de la cuenta de ahorros. De tal forma que la Contraloría mantiene la información y solamente ahora hacemos la precisión, y esto está debidamente acreditado por la propia entidad financiera, quien señala que el número de la tarjeta Credimás, y está el número específico bastante largo, corresponde, esta tarjeta, dice, estuvo relacionada con la cuenta y señala el número de cuenta. De tal manera que existe absoluta coherencia en la información presentada y repito una vez más, toda esta información se ha puesto a disposición anteriormente de la Contraloría General de la República mediante documento de fecha cierta que obra en los archivos de la Contraloría. Muchas gracias y muy buenas tardes. Señoras y señores, la sesión ha culminado. Se agradece la amable asistencia de las y los presentes. Bien, amigos, todavía hay tiempo